A esta prédica se llama El diseño de la libertad, de la herencia biológica a la identidad del espíritu. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 33 en adelante, 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos sobre esto, ¿no? Que el verdadero discípulo de Cristo tiene una residencia en la palabra. No es un visitante de la palabra ocasional, sino tiene una residencia en la palabra. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y a ver a qué padre se está refiriendo ahí, ¿no? Pero es muy curioso esta ambigüedad. Todos nosotros tratamos de justificarnos debajo de nuestro capital espiritual. Los años que tenemos en Cristo, cuánto hemos servido a Cristo, cuántas ofrendas hemos dado, cuántos diezmos hemos dado, ¿no es cierto? Siempre nos justificamos delante de Dios con un montón de argumentos que, la verdad, no son válidos a la hora de merecer, porque no merecemos, porque esto no es por mérito, ¿no? Entonces tenemos una situación aquí donde nosotros pensamos, ¿no?, que ese capital espiritual es inagotable. Entonces podemos persistir en algunas actitudes que no agradan a Dios pensando de que todavía tenemos crédito para faltar a la verdad de Cristo. Los judíos tenían una ceguera histórica. Qué curioso que acá dijeran que y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense este capital espiritual que tenían ellos. Eran esclavos de Roma. En ese momento vivían bajo el dominio del Imperio Romano. Habían sido esclavos en Egipto y habían sido deportados a Babilonia. Y sin embargo acá dicen ellos: nosotros somos libres. Es
Cuando nosotros escudriñamos la palabra y cuando nos metemos en las profundidades de la palabra, descubrimos estos detalles tan particulares, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo es este asunto? Que cuando simplemente leemos la palabra, esto pasa por encima. No nos damos cuenta. En realidad terminamos pensando exactamente igual que ellos. O sea, leemos y damos por hecho que lo que estaban diciendo los judíos era verdad. Pero cuando escudriñamos un poquito más, nos damos cuenta que era una libertad de papeles y no una libertad de naturaleza. Y lo que le dijo Jesús le molestó a los judíos en sobremanera. Nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, a Jesucristo los judíos los acusan de blasfemo. Va a parecer una locura lo que le digo, pero para ellos, ellos no estaban mintiendo. Ellos creían que Jesús era blasfemo. No porque no cumplieran la ley, no cumpliera la ley, sino porque estaba por sobre de la ley. Para ellos Jesús había estirado su mano y había tocado la sacralidad del santo. Se había querido poner en el lugar de Dios y eso les molestaba. Ellos no entendían que Cristo era Dios. No lo entendían. No lo podían entender. Entonces tampoco podían entender por qué perdonaba pecados. Y no podían entender algunos asuntos estos de sanar el día sábado cuando la ley, Jesucristo estaba por sobre la ley. Jesucristo era más que la ley y era la ley viva. Entonces, para ellos era un blasfemo. Pero bueno, más adelante lo voy a decir. Los oyentes apelan a su descendencia de Abraham como un escudo automático en contra de la crítica, ¿no? Una libertad como derecho de nacimiento. Ellos se sentían libres por ley. Pero Jesucristo les dice, che, la libertad no es un asunto legal, sino una condición interna. Ahora, leamos Levítico, porque hay que entender el pensamiento judío, ¿no es cierto? Y cómo Jesucristo refuta ese pensamiento, ¿no? Levíticos 25:39. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como un esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Y entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se le restituirá. ¿Se dan cuenta que la ley amparaba esta libertad que los judíos entendían? Dice, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos.
Entonces, entendamos el pensamiento judío. Ya los judíos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Y tenían argumentos en la ley para decirlo. Entonces aquí hay una disonancia cognitiva, una disonancia de conocimiento. Presumían independencia mientras vivían en servidumbre. Estaban viviendo en servidumbre bajo el dominio del Imperio Romano, ¿no? Pero ellos presumían independencia. Ahora, Dios de alguna manera le amplía esa servidumbre, y en este caso no atribuida hacia el Imperio Romano, sino una servidumbre al pecado. El peligro de tratar de vivir de rentas del pasado, de una iglesia histórica, de una iglesia grande, de una iglesia, porque yo voy, porque yo estoy, porque mi pastor es fulano de tal, que es un pastor famoso. Hermano, no podemos vivir de rentas si el presente está vacío de una fe personal. Veamos la mecánica de la esclavitud moral. El que comete pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Y aquí se pierde la autonomía. La autonomía del cristiano se pierde, pero la autonomía del ser, la ontología del ser humano, también se pierde. El pecado no es solo una falta aislada, es una fuerza que toma el mando, ¿sí? El pecado domina a la persona. Entonces ya deja de ser libre en Cristo para pasar a ser esclavo del pecado. Él extendió su miseria. Él en esta conversación trata de hacerles comprender a ellos, porque si ustedes se fijan al principio dicen, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, estaba hablando y estaba despertando la mente de esos judíos que le escuchaban. Hay una paradoja aquí en la voluntad. Como decía Séneca, lo voy a leer. El pecador termina odiando y amando su pecado al mismo tiempo. El pecador termina odiando y amando a su pecado al mismo tiempo. Están aquí, ¿no? Mire, la falsa libertad dice, yo hago lo que quiero. La verdadera esclavitud, entendamos esto, la falsa libertad, acá hay dos analogías, ¿no? En la falsa libertad dice, hago lo que quiero. La verdadera esclavitud, que vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Dice, hago lo que no quiero, pero no puedo evitarlo. El pecado nos quita la capacidad de decidir. Y ahora vamos a ver la distinción del estatus del esclavo versus el hijo. En los versículos 35 y 36 dice, y el esclavo no quedará en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y saben qué? Permanentemente en Israel se levantaban rebeliones. Acuérdense que cuando lo condenan a Cristo, sueltan a Barrabás, que era un revolucionario,
judío. Ellos creían que el reino judío, que el reino que traía el Mesías iba a ser un reino actual, un reino de ese tiempo. Luchaban y mataban porque esperaban que el Mesías viniera a instaurar su reino. Y quiero hacer una aclaración. Cuando dice la palabra que los dos ladrones en la cruz fueron crucificados junto con Cristo, en realidad los tres estaban crucificados por la misma causa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes judíos no podían tomar la ley por su propia mano, estando bajo la autoridad del Imperio Romano. Entonces, y no lo podían presentar ante las autoridades romanas como un blasfemo. A ellos no les importaba nada que blasfemaran en contra de la ley. Entonces, lo presentan como un revolucionario que quería instaurar su reino. Por eso las preguntas de Poncio Pilato. ¿Y qué dice? Yo no le encuentro a este hombre ningún tipo de argumento como para... Pero los judíos habían incitado a la multitud para matarlo. Ahora, cuando él muere, cuando él es crucificado, dice la palabra con los dos ladrones. Pero en realidad, la palabra ladrón no es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque Roma no mataba simplemente porque alguien hubiera robado directamente. No era condenable a muerte un acto de esas características. Lo más probable es que estos dos hayan sido celotes. ¿Quién eran los celotes? Eran revolucionarios. Entonces, a Cristo lo condenan por revolucionario y a estos dos los condenan por revolucionarios. Cuando el criminal que estaba ahí al lado de Jesús le dice: teneme en cuenta cuando tu reino venga, estaba entendiendo claramente a qué es lo que se refería con reino. Y estaba entendiendo claramente la resurrección. Por eso es tan importante meterse, escudriñar la palabra, buscarle y encontrarle el sentido. Y Jesús introduce acá la terminología de residencia para explicar la seguridad espiritual. Y lo voy a leer. José fue vendido para ser esclavo, pero él era libre, todo radiante de nobleza de alma. Esto lo escribió Cirilo. Y nosotros podemos ver en el relato de José que a ningún momento se sintió esclavo. ¿Dónde fue? Él oraba a Dios, rogaba a Dios y la presencia de Dios estaba con él. Él residía con Dios y Dios residía en él. Y esto es la cuestión en este tema, en esta prédica, que es muy similar a la anterior. Reside Dios en nosotros para que nosotros experimentemos
la verdadera libertad de la que él está hablando? El esclavo, doulos, es un residente temporal. No tiene derechos permanentes en la casa y puede ser expulsado cuando el dueño de casa quiera. Él representa a alguien que se relaciona con Dios por mérito o por cumplimiento. Usted lo va a encontrar en la iglesia, aquel que quiere escalar posiciones dentro de una iglesia por meritocracia o por estar cumpliendo o no dejar que otro, ¿no es cierto?, le quite el puesto, le saque el lugar. Pasa en las mejores familias, pasa en las mejores iglesias. Gracias a Dios aquí no. El pastor se fue, quedaron pastoreando los líderes y la situación siguió igual. El tema pasa por una seguridad personal de que resido en Cristo y Cristo reside en mí y reside en mis hermanos, y es el reconocimiento que nosotros debemos tener. El Hijo Huios es un residente permanente por derecho de sangre y amor. Y su lugar en la casa es inamovible. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios nos llamó a ser verdaderamente libres. Por lo tanto, Dios nos llamó a ser verdaderamente hijos. Solo el Hijo tiene la autoridad legal para transformar a un esclavo en un hermano. Usted no ha sido comprado por la sangre del pastor, ni ha sido comprado por la sangre del líder, ni ha sido comprado por la sangre de nadie. Usted ha sido comprado por la sangre del Hijo, y el único que puede transformar y rehacer su vida y darle una nueva naturaleza es el Hijo. La libertad es de veras el cambio de nuestra ontología. ¿Qué quiere decir? De lo que somos. Acuérdense, ontológico es lo que somos, lo que verdaderamente somos. Antes éramos esclavos del pecado. Ontológicamente eso era lo que somos. Nacemos esclavos. Pero por misericordia de Dios no vamos a morir esclavos, vamos a morir libres para vivir eternamente esa libertad preciosa que Dios nos está otorgando, regalando. Y esto no es solo un cambio de conducta. Es un cambio de ser, es una transformación de ser. La validación de la filiación, el ADN de la conducta. Los estoicos decían, solo el sabio es libre, el ignorante es un esclavo. Sócrates había demandado, ¿cómo puede decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? Y Pablo daba gracias a Dios porque el cristiano era libre. Mire, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí hay algo muy interesante.
muy sugestivo. A veces cuando uno está diciendo algo, le está reclamando a una persona algo malo o le está advirtiendo para que no lo haga, su respuesta es que no puedo hacer lo que me da la gana con mi propia vida. Y eso es algo que usted va a escuchar permanentemente en el mundo. Que no soy dueño de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Depende. Si querés ser esclavo del pecado y terminar en el infierno, hacé lo que vos quieras. Ahora, si querés pasar de ser esclavo a ser verdaderamente libre, entonces, abrazate a Cristo y deja que Cristo entre en tu vida como un residente espiritual permanente. Alabado sea el Señor. Entonces aquí él asesta un golpe al orgullo religioso. La genética no garantiza la paternidad espiritual, así como el hecho de que nosotros hayamos recibido a Jesucristo, ¿no es cierto?, no le garantiza a nuestros hijos esa residencia o esa herencia espiritual, ¿no es cierto? Tampoco era una garantía para el pueblo judío. Acá hay una prueba de lo parecido. Si Abraham es el padre de la conducta que refleja, la conducta que debe reflejar, que debemos reflejar, es la conducta de Abraham. Él fue amigo de Dios. Lo recibió a Dios con hospitalidad en Génesis 18. Ahora, hay una contradicción ética. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero las obras de Abraham no las hacéis. ¿Se entiende? Porque Abraham recibió a Dios, lo recibió como un amigo, y ellos querían matar al Hijo de Dios. Querer matar a Jesús significa que están operando bajo un código diferente. Y usted se va a dar cuenta cuando charla con una persona y cuando sus argumentos son de estas características. Y es tremendo y es triste. Y duele porque no lo está haciendo en contra suya. Está despreciando a aquel que dio la vida por ello. Esto entristecía a Jesús. Jesús era judío. Tenía la misma herencia que ellos. Cuando Él dice, la verdad os hará verdaderamente libre, está diciendo, ustedes tienen una libertad falsa y su verdad también es falsa.
el mundo prorroga una libertad falsa y argumenta una verdad falsa. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, no es la carne ni la sangre lo que hace a un descendiente de Abraham, sino la calidad moral y la fidelidad espiritual. Ahora, no es el hecho de que yo venga a la iglesia que me hace un hijo de Dios, un hermano de Cristo, por así decir, sino la calidad moral y la fidelidad espiritual. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Quiere usted ser un hijo de Dios? ¿Aspira usted a crecer en el Evangelio? Y la libertad no es un derecho de autolicencia, es la restauración de la capacidad de obedecer a Dios. Porque antes, esclavos del pecado, obedecíamos al pecado o obedecíamos a otro padre que no es este padre y que sabemos cuál era. El príncipe de este mundo, Satanás. Antes obedecíamos a él. Mas ahora, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, por la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Cuidado, no estaremos viviendo en un capital espiritual agotado, o estamos viviendo de una relación viva y eficaz con Cristo. No comerciemos con la misericordia de Dios, creyéndonos dueños de la casa cuando simplemente somos inquilinos. Ha de ser que seamos inquilinos y creamos que somos dueños. Y debemos permitir que el Hijo rompa el ciclo del pecado para que nuestra libertad sea por fin de verdad. Seamos verdaderamente libres. Que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo de Dios trabaje sobre sus mentes después de esta prédica.